Eh, Buenos días. Mi nombre es Jesús Mariano Sánchez. El tema que vamos a presentar es criminología clínica. La criminología clínica es el estudio del delincuente, su personalidad y su conducta realizada por caso. Su finalidad es la comprensión de esa personalidad y el hecho de arrojar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento o terapia. Para ingenieros es el estudio de las formas de los delincuentes y los caracteres de los delincuentes, su grado de inadaptabilidad social o temibilidad individual. Para Jean Pimentel dice: la criminología clínica es el estudio del caso individual para indicar un tratamiento. También se dice que el genotipo es el conjunto de las propiedades hereditarias de un individuo y el fenotipo es la fórmula genética heredada del individuo constituida por características psicofísicas y resultado de la influencia de la herencia de los factores del medio. De esto se origina la teoría de Kremmer del biotipo. Son aquellos individuos cuyas características psíquicas parecen depender de rasgos físicos. Con el estudio de varios individuos se elaboró una clasificación de delincuentes donde se relaciona su morfología. Con el temperamento se planteó tres tipos: lesomático, sujeto débil, de rostro alargado, poca vellosidad, como delincuente precoz y frecuente, reincide, no violento, sino más bien comete robos, falsificaciones y abuso de confianza. El tipo atlético se caracteriza por tener un esqueleto bien formado, musculoso, mentón firme, velludo. La delincuencia se manifiesta salvaje, brutales, encarnizados, incendiarios, reincidentes. Y el pícnico, que es un sujeto corpulento, de líneas cortas, rostro redondo, calvo, representa un menor porcentaje entre los delincuentes. Y sus actos son de naturaleza tardía, astuta, como la estafa, el fraude. Puede llegar al homicidio por cólera y depresión. Y por último están los displásicos, que representan deficiencias de carácter sexuales e incluso deformidad. Muchas gracias, eso es todo. Buenos días, mi nombre es María Isabel Pérez y voy a hacer la exposición de criminología clínica. El tema que me corresponde es el umbral delincuencial. El umbral delincuencial es aquel que mide el estímulo que tiene el individuo para pasar a hacer un acto delictivo. Esto determina la relación en que se encuentra la situación externa y la personalidad del delincuente. Si el estímulo es constante, dependerá del umbral del individuo el que el sujeto haga o no haga el acto delictivo. Sin embargo, en tanto que otro se mantenga dentro de la ley, es decir, un sujeto puede estar dentro de la ley y no necesariamente tener un estímulo criminógeno. Sin embargo, si el umbral permanece constante, será la fuerza del estímulo que decidirá el paso al acto. Es decir, que si entonces el individuo tiene un estímulo externo y tiene la personalidad criminal, pasaría a un acto delictual como tal. La criminología clínica estudia e indaga sobre los factores de la personalidad que facilitan el paso hacia ese acto delictual, así como también al rebajarse el umbral, es decir, cuáles son los factores de la personalidad criminal,
que pudieran influenciar al individuo. El no delincuente, por ejemplo, tiene mecanismos inhibitorios, es decir, frenos, que le limitan a hacer una acción delictual. Es decir, los temores a las consecuencias podría ser uno de los factores que le limitan a cometer un acto delictual como tal. Así como también esto da el origen a la decisión delictiva o al intentar la realización de un delito. Pudiera ser, en ese segundo término, la carencia de los medios o la forma para hacer el acto como tal. El delincuente que carece de frenos es más bajo, tiene una ausencia de temor e inintabilidad. Asimismo, entonces, Rafael Garófalo, en 1878, a finales del siglo XIX, planteó la teoría del estado peligroso. Delincuentes que, condenados por un delito, fueron estudiados para plantear una nueva teoría que relacionan al delito con la personalidad del individuo como tal, la capacidad delictiva. Pero también hay sujetos, según Garófalo, que son aquellos a los cuales no son descubiertos. Entonces estos y aquellos que están a punto de delinquir. Es decir, que los que no están descubiertos se tornan incluso más peligrosos porque están al acecho. Y en cuanto a los que están en una etapa predelincuencial, entonces también pues son un peligro social de mayor impacto. Para 1974, Pinatel expresa sobre la temibilidad y la capacidad criminal que tiene que ver con la perversidad constante, la tensión interna del individuo para cometer un acto delictual. Esa también se podría llamar potencia delincuencial, la capacidad de la personalidad en el campo delictivo. Sin embargo, esa capacidad para hacer cualquier acto delictivo le permite también un acto, por ejemplo, en el caso de los que no se dejan ver o no están al descubierto, le permite también la adaptabilidad social. Esa adaptabilidad le permite estar dentro de la sociedad, pero entonces en un caso o en un estímulo pudiera él pasar al acto delictual. También Garófalo plantea una clasificación en la que se manifiesta crónica o permanente como parte del carácter del sujeto, aguda o crítica, instante de crisis antes del paso al acto, y la etapa decisiva, que es la etapa decisiva del intercrímenes, que es un estado peligroso, donde pasa todo delincuente, según la teoría de Pinatel en 1974. Así también plantea Pinatel que hay una etapa predelictual, un estado peligroso predelictual. El ejemplo es los enfermos mentales, los alcohólicos, los toxicómanos, y los vagabundos, en los que ellos tienen etapas predelictuales, es decir, faltaría un estímulo para poder pasar al acto como tal. Y la posdelictual, que es después de la primera infracción, la reincidencia. Muchísimas gracias.